Ahí tenemos a Ibai intentando montar el servidor de GTA Roleplay. Y le sale el Marbella Vice a todo chorro. Así que ahora todo el mundo a hacer roleo en GTA V. Yo empecé a rolear con mis panas, pero estoy tan perdido que no sé qué coño hago en la bañera. Help mi perno. Estás viendo solo. Muy buenas, culebras, y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza, Perno. Y hoy os voy a enseñar a rolear en GTA V en PC actualizado a fecha de hoy. Así que venga, os voy a explicar todo paso a paso. Que no punda el cúnico con el roleo en GTA V, ya que os traigo este tutorial súper fresco donde vais a poder aprender a rolear de forma fácil y sencilla. Llevo 2 días roleando y sé de primera tinta los problemas que os podéis encontrar. Y por eso, en 5 sencillos pasos, os voy a contar qué necesitáis para empezar, ¿vale? Aguantad hasta el final del vídeo porque se vendrá algún truquillo extra, ¿vale? Así que, importante, ojo, aguantadme hasta el final del vídeo. Muy importante, os voy a dejar los enlaces de todos los programas que necesitamos instalar abajo en la descripción, ¿vale? Así que no tengáis problemas, si no encontráis algo, lo vais a tener ahí abajo. Y sin más, no me enrollo más y empezamos con el tutorial, cracks. Bueno, arrancamos con el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? El más importante de todos. Necesitas un PC. Parece obvio, pero todo el mundo no lo sabe. El PC es fundamental para jugar al GTA Roleplay. No necesitas tener ni perno pepino. Por cierto, te dejo un enlace aquí a un vídeo donde te presento a mi perno pepino. No vayas ahora ansioso, espérate a terminar el vídeo y después me comentas a ver qué te parece. Déjame un comentario, a ver qué te parece, máquina. Los requisitos mínimos para jugar a GTA V sin sufrir un desprendimiento de ano son estos que te muestro aquí arriba. Si no tienes un PC que llegue a esas características, huele a pobreza absoluta. Paso número 2. Comprar e instalar GTA V. Otra cosa que hay que remarcar, aunque parezca obvio, pero el mundo está lleno de ¡Udor! Lo podéis comprar en 3 tiendas, en Steam, en Rockstar o en Epic Games. Da igual donde lo compréis porque en cualquiera de los 3 sitios os sirve. ¡Udor! Yo, por ejemplo, compré una key online y me salió mucho más barato. Si no sabes cómo comprar un juego con una key online, te lo explico aquí en un momento que es muy rápido. Para ello, nos vamos a Google, ponemos GTA V Keycode y en los resultados de búsqueda encontraremos lo que buscamos. Por ejemplo, entramos en CD Keys. Vamos a ver aquí. Aquí lo tenéis. La versión estándar de PC serían 14,29 euros. Y la Premium serían 8,29 euros. Es decir, que por 8 euros con 29 céntimos tendríais el GTA V para darle caña. La plataforma en la que sale este Keycode es Rockstar Games Launcher, ¿vale? Importante que os fijéis en eso. Hay otras plataformas que te dicen Steam Europa, importante si vives en Europa, si no vives en Europa la has cagado, o Steam Global, que Steam Global vale para cualquier localización. Simplemente haciendo una búsqueda en Google vais a encontrar un montón de keycodes y a lo mejor encontráis algún sitio incluso más barato. Yo os digo cómo hacerlo y ya vosotros buscar la vida. De todas formas, abajo dejaré en la descripción donde podéis comprarlo, ¿vale? Bueno, y una vez comprado el juego, ¿qué hacemos? Pues instalarlo. No os voy a enseñar los pasos de la instalación, porque si os tengo que enseñar eso, no vais a saber rolear, pero no solo rolear, sino limpiaros el maldito ojete. Es algo que es siguiente y ya está, ¿vale? No tiene más, no voy a entrar en detalles. Paso número 3.
Instalar Discord. Discord o Discordia, como dicen algunos premios Nobel, lo tenemos que tener instalado sí o sí. ¿Qué es Discord? Pues es un software que sirve para comunicarse por vídeo, voz y texto. Es decir, como un WhatsApp o un Messenger o yo que sé, lo que uséis, o un Telegram, que sirve para crear comunidades de videojuegos o gamers principalmente. De hecho, antes de que yo me empezara a meter en el mundillo este del YouTube, del streaming en Twitch y todo esto, yo no había usado Discord en mi maldita vida. Pero ahora mismo es fundamental. Lo uso cada día, muchas horas. Para ello, simplemente tenemos que ir a la página de Discord, descargarlo e instalarlo. Os muestro la página. Para ello, lo único que hay que hacer es meterse en la página de Discord y darle a descargar para Windows. No tiene más. Y la instalación, lo mismo de antes. No voy a entrar en ella. Es siguiente, 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 siguiente. Si no sabes hacer eso, tienes un retraso muy severo. Si aún así estás vaguete y no tienes ganas de ir a la página, te lo dejo en la descripción para que te lo descargues de una. Vago. Paso número 4. Instalar Fiven. Bueno, FiveM para los amigos. Este software será el encargado de gestionar los servidores de roleplay de GTA V. Así que, sin más, vamos a su página de descarga. Otra vez, aviso para vagos. Tenéis ahí abajo un enlace a un drive donde os he dejado el archivo de instalación de Fiven, ¿vale? Así que ya sabéis, baguetes, ahí lo tenéis. Bueno, y tampoco le veo ningún sentido a ejecutar la instalación de Fiven. Seguir los pasos, siguiente, siguiente, siguiente. Y a correr, ¿vale? ¡Avanzamos! Paso número 5 y último. Unirse a un servidor de roleplay en Fiven. Una vez que hayamos instalado Fiven en nuestro PC, lo abrimos y os enseño cómo unirnos a un servidor de Fiven y empezar a rolear. Bueno, pues esto es Fiven. Como veis, no sé, aquí hay un perrito caliente. No sé qué quiere decir esto. Será por lo que está buscando últimamente. No quiero pagar. Bueno, pues aquí tenéis el botón de play para empezar a jugar. Y aquí tenéis, por ejemplo, un servidor. Si le dais al server, te aparecería la opción de connect. Y si le das para atrás, te aparece el listado de todos los servidores donde podremos filtrar por IP y ordenarlos por nombre, por número de jugadores. Podremos alquilar un servidor. Podremos mirar los favoritos. Yo, para empezar, lo que haría es hacer un filtro por país. Bueno, haríamos el filtro por España, ordenado por jugadores. Importante. Para cuanto más jugadores haya, pues mejor te lo vas a pasar. Porque si el servidor está vacío, pues es como dar un paseo por el desierto. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, aquí tenemos congelados RP. Para entrar es muy fácil. Lo único que tendríais que hacer es uniros al Discord. Para unirse a su Discord sería muy sencillo. Aquí tendríais el Discord de congelados. Si le pulsáis, ¿vale? Aparecería aquí el Discord y ya estaréis dentro del servidor. Tendríais que hacer la reacción, o creo que hay que pulsar un emoticono para que te valide el servidor y ya está. Una vez hecho eso, pues ya tendríais permiso para entrar al servidor. Le daríais a Connect. Aquí vemos la pantalla de que está conectándose, de que está quitándote todo el dinero de la tarjeta de crédito y las fotos del no por y las está enviando a tu cruz. Que no, está cargando las texturas y todas las mierdas del GTA. Tranquilo, no empieces a llorar ni a sufrir. No apagues el ordenador. Esperamos a que cargue
Y ya estaríamos en nuestro servidor. Esta sería la intro. Cada servidor tiene como una especie de vídeo y tal de entrada. Y en este caso el de congelados es este. Es aquí de gente súper chula. Aquí de la crew, no sé qué. Del trap, de maquinita. Venga, va. Dale ya, muchacho, carga de una vez. Ahora mismo estaría cargando nuestra partida. Y como veis, arranca el GTA. Ya ha cargado todo nuestro mapa, lo ha renderizado. Y estaríamos ya en roleplay. Aquí estaríamos. Con nuestro señor Unama, de apellido Madita, haciendo el cabroncete. Como veis, mola mucho, tío. Mola muchísimo. Si el servidor nos convence por lo que sea, porque no haya gente, porque sean unos comefístulas, o porque simplemente te apetezca probar otros servidores, pues simplemente sales de la partida, le darías a partida, disconnect, y ya está. Con eso saldrías del servidor y en los resultados de búsqueda, como te he enseñado antes, podrías seleccionar cualquier otro servidor. Importante, unirse al Discord y verificarse. Y una vez que ya en el Discord lo tengas todo ok... Hostia, que me van a matar. ¡Que me van a matar! ¡Ay! ¿Dónde? Señorita. ¿Dónde? Señorita. Dígame. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Tienes Ah. algún problema? Sí. Mira. ¿Qué? Mira lo que te digo. Servicio de Uber. Mira lo que te digo, A ver. Escucha. Bueno. Bueno, después de este inciso, lo que os decía, podéis cambiar de servidor y lo que os dé la gana. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Está bastante clarito. Bueno, pues con estos 5 sencillos pasos ya podemos decir que estamos listos para empezar a rolear. Aún así, no hemos entrado en los entresijos del roleo, pero tampoco quiero que el vídeo dure 50 minutos. Vamos a ir paso a paso, poco a poco. También voy a ir yo aprendiendo. Y entonces todo lo que yo vaya aprendiendo os lo voy a ir enseñando. Y ahora, lo prometido es deuda. Y os voy a dar un truco que a mí me hizo falta en su día porque me hizo perder bastante tiempo, pero yo os lo voy a regalar a vosotros. ¡Suscríbete! ¡Dale me gusta! ¡Que es gratis, joder! Venga, si te ha gustado el vídeo, no te cuesta nada. Dale ahí al botoncito. Vale, y continúo con el truco. El truco es un problema que tuve con el sonido, más que para oír, para hablar sobre todo, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo lo solucioné y seguro que os ahorra unos minutillos esto. Muy bien, pues os voy a enseñar el truco para poder hablar en la partida. Iréis a ajustes, charla de voz, charla de voz activada sí, micrófono habilitado sí. Dispositivo de entrada, seleccionáis vuestro dispositivo. Yo tengo VoiceBot porque tengo lo de las vocecitas y todo eso. Entonces escucha mi voz más los audios. Modo para hablar, pulsar para hablar. Importante tenerlo así porque yo lo tenía puesto para hablar siempre y por lo visto se cabrean bastante y te quieren banear en los servidores. Volumen lo tengo al máximo, sensibilidad al máximo. Volumen de charla lo tengo más o menos a la mitad porque si no te quedas medio sordo. Y esto sería el truco. Esto parece una tontería. Una vez que lo configures, vas a cerrar el Fiven y lo vas a volver a abrir. Y te empezará a funcionar correctamente. Pero si lo cambias aquí y empiezas a usarlo, no te va a funcionar. Por lo menos a mí me pasó. Si a ti te funciona la primera cambiándola y ya está, pues de puta madre. Pero vamos, este truco a mí me hubiera venido de perlas si lo hubiera sabido antes. Si te gustan los trucos, tengo un vídeo con 5 truquitos más, ¿vale? Te lo dejo ahí arriba. En el que, por ejemplo, te puedes crear múltiples cuentas. Imagínate que quieres crearte 5 cuentas de Twitch y te tienes que hacer 5 correos. Pues no, ahí hay un truco que con un solo Gmail, te puedes crear todas las cuentas de Twitch que quieras. Por ejemplo, es por poner un ejemplo. Además de eso, puedes comprar Spotify Premium a precio de risa. No sé, hay varios truquillos ahí que yo creo que pueden estar bien, ¿eh? Échale un vistazo. En serio, te va a gustar. Y hasta aquí hemos llegado, chavales. Pero esto no acaba aquí. Os voy a regalar unos momentos del directo que hicimos ayer de GTA anti-roleplay. Digo anti-roleplay porque todavía no he roleado demasiado, pero me lo pasé de putísima madre.
Así que os dejo ahí unos momentitos y ahora os doy una despedida como Dios manda. Una despedida de las buenas. Ah, espera. Déjame conducir a mí. Déjame conducir a mí un momento. A ver. Déjame Espérate, que... no te subas. ¿Por qué? Cuídalo bien, hijo de la verga, porque es nuevo. Que sí, tranquilo. Güey, vamos rápido, no te vayas siendo mamás. Es que resbala un poco, tío, la carretera. Tú tranquilo, que yo controlo. Tú tranquilo que yo controlo. Güey, mi carro, lo vas a pagar. Mira, güey, me lo vas a pagar, cabrón. Mi carro, dice. Venga, vamos. Y Oye, encima que encima no traemos gasolina, güey. tira bien el coche este, tira bien. Pero si estaba lleno, lo he llenado, Ya, pero no tenemos gas. Estamos casi nada, güey. Tenemos que ir a donde marqué para recargarlo. No, cabrón, ¿qué haces? ¡Cabrón! Ir por el camino que marcaste. Ah, ¿no era este? Güey, bájate, párate. No, espera. Síguelo. Dale, gastete. No tenemos gas, güey. Esto se pone interesante. Síguelo. ¡Corre, güey! No, ¿qué haces? Dale, güey, dale. Vámonos. Por aquí, No, no, por ahí. Bájate. No me puedo bajar. Cabrón, ¿qué haces? Estoy muerto. Cabrón, no, mi carro, güey. Gracias, Adrián, por el follow. Que estoy muerto, no puedo, tío. No puedo hacer nada. Corre, Güey, échame. bájate, por favor. Cárgame. Este y otros momentos deliciosos como este los viví ayer roleando en el GTA y la verdad es que, joder, me lo pasé de putísima madre, una puta locura. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, ya sabes que te voy a estar escuchando en la caja de comentarios. También me gustaría invitaros a mis directos nocturnos en Twitch que hago lunes, miércoles, viernes y domingo. Muchísimas gracias por el apoyo que me dais cada día y nos vemos en el siguiente vídeo, cracks. ¡Hasta luego!